Una vez terminada la primera fase destructiva de nuestros prejuicios, y como hemos visto según Bacon absolutamente obligatoria antes siquiera de atrevernos a hacer ciencia, podemos pasar ya a la segunda fase o fase constructiva. Como recordáis, la segunda fase, o pars construens, consistía precisamente en la descripción de las reglas de un nuevo método capaz de hacer avanzar a la ciencia de una forma eficaz y adecuada. Bien, para obtener conocimiento exacto y fiable acerca de cualquier fenómeno natural, el método de Bacon propone inicialmente dos pasos. En primer lugar, necesariamente, tenemos que observar empíricamente los procesos de la naturaleza, extraer de ella pruebas empíricas, datos, observaciones. En segundo lugar, a partir de estas observaciones de casos particulares, tenemos que empezar a aplicar racionalmente el método inductivo y a partir de él deducir nuevas teorías que expliquen estos fenómenos. Para entenderlo bien, vamos a usar el ejemplo que el propio Francis Bacon presenta en el Novum Organum. Es un ejemplo en el cual nos dice, vamos a imaginar que nos interesa investigar qué es el calor, es decir, cuál es la naturaleza del calor, en qué consiste exactamente, qué propiedades tienen que tener los cuerpos para que nosotros podamos percibir esta cualidad térmica del calor. Para ello, atentos, nos dice Bacon que hemos de confeccionar en primer lugar lo que él llama una tabla de presencias, es decir, recoger en una tabla todos los casos observados, todas las instancias en las cuales hayamos detectado la presencia del calor. Y fijaros, él nos pone como ejemplo, hay calor, detectamos calor en la luz del sol, por ejemplo. Hay calor en las erupciones volcánicas, ¿no? Cuando vamos a los cráteres de los volcanes sentimos que surge calor a partir de allí. Hay calor también, nos dice Bacon, en los baños termales, que curiosamente no hay fuego en ellos, sino que es agua, ¿no? Agua caliente que bulle de la tierra, no sabemos por qué, pero allí también hay calor. Hay calor también en la cal viva, dice Bacon, fijaros, una sustancia completamente seca e inerte, cuando le echamos agua de pronto genera calor y sin arder. Otro caso peculiar, ¿no? Hay que intentar recoger todos los casos en los que detectamos el calor. Y finalmente nos dice Bacon que también hay calor en los cuerpos de los animales, en el interior. Así que vamos a ver qué tienen en común todas estas fuentes de calor y qué es el calor en cada una de ellas. En segundo lugar, tenemos que crear, según Bacon, una tabla de ausencias, es decir, recoger todo un conjunto de casos afines, parecidos a los que hemos visto en la tabla de presencias, en los cuales, sin embargo, no se da el calor, que se parezcan pero que el fenómeno del calor no esté, para poder distinguir una cosa de otra. Fijaros qué ejemplos tan importantes y tan interesantes nos pone Bacon. Nos dice, si bien en la luz del sol hay calor, en los rayos de la luna o en la luz de la luna no hay calor, ausencia. En segundo lugar, tampoco observamos, según Bacon, calor en la fosforescencia marina, lo que se llaman los fuegos de San Telmo, que es un fenómeno fosforescente, de tal forma que hay luz, pero no hay calor. Y así nuestro filósofo continúa con una serie de ejemplos de ausencias de calor en, digamos, fenómenos naturales en los cuales esperaríamos que este calor se dé. A continuación, en tercer lugar, Bacon dice que debemos hacer una tabla de grados, es decir, una tabla en la que en cada uno de los casos de presencia del calor determinemos en cada uno de los fenómenos el grado y la intensidad del mismo para volver a compararlos unos con otros. Una vez confeccionadas estas tres tablas, que como podéis ver las vamos a crear mediante meras observaciones sensibles, empíricas de la realidad, es hora de poner en marcha, es hora de poner a trabajar la razón, el intelecto y el entendimiento, que tendrá que empezar a valorar las relaciones lógicas que hay entre los datos que hemos obtenido. De esta forma, una vez realizadas las tablas, vamos a llegar, mediante la aplicación de la inducción, a lo que Bacon llama primera vendimia. Os va a llamar mucho la atención. De alguna forma, imaginaros, nosotros tenemos un conjunto de observaciones, ¿no? Diferentes casos naturales y muchas teorías que podrían explicar cuál es la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando. En este caso es el caso del calor. Así que todas esas teorías serían algo así como un olivo, ¿no? Un olivo lleno de olivas, y cada una de las olivas que hay en este árbol sería una posible explicación. Así que lo que nos dice Bacon es que tenemos que empezar a varear o a vendimiar este olivo, ¿no? También como las uvas, a cogerlo
para que empiecen a caer teorías que no explican realmente el fenómeno y finalmente quede solamente la que a nosotros nos interesa, la más probable de todas. ¿En qué consiste este proceso de vendimia, este proceso de sacudir el olivo de las teorías para quedarnos solamente con la más importante? Efectivamente, se trata de un proceso de criba por exclusión que tiene que desarrollarse, según Bacon, mediante preguntas o interrogantes. Por ejemplo, nos dice: empecemos por esta cuestión. ¿Es el calor un fenómeno puramente celeste? Es decir, ¿se da solamente en los cuerpos celestes? Y Bacon contesta: no, porque también tenemos calor en las fuentes hidrotermales, en las erupciones volcánicas o lo que sea. Vale, entonces, ¿es el calor solamente un fenómeno terrestre? No, en absoluto, porque en el Sol también detectamos la existencia de calor. Ah, entonces hay calor en los cuerpos celestes. ¿Todos los cuerpos celestes emiten calor? No, porque la Luna es un cuerpo celeste y no emite calor. Digamos que vamos haciendo una criba mediante este sistema de interrogación lógica y de respuestas que van, digamos, fijaros, tocando todas las opciones posibles hasta llegar a una teoría final probable, a una sola aceituna en nuestro olivo, que puede explicar de forma satisfactoria el fenómeno del calor. Así, al terminar esta investigación, Bacon nos dice que ha llegado a la conclusión de que el calor, lo cito literalmente, es un fenómeno expansivo constreñido que se da en las partes mínimas de los cuerpos. Bueno, no está lejos Bacon, ¿no? Y algo bastante loable haber llegado a esta idea mediante este procedimiento. Estamos en los primeros pasos del método científico. Puede parecer un poco pedestre, pero os aseguro que antes de esto no había ningún tipo de procedimiento para avanzar en la ciencia. Bien. Así que hemos llegado a esta teoría, tenemos una posible explicación de qué es el calor. Pero según Bacon no podemos detenernos aquí, sino que ahora toca diseñar nuevos experimentos para probar la solidez de nuestra teoría. Y muy atentos a lo que viene a continuación, porque esto es muy importante entenderlo, porque forma parte de la esencia misma de lo que es la ciencia. Nos dice Bacon que los experimentos que nosotros vamos a diseñar para esta teoría no tienen que buscar su verificación, no tienen que buscar casos en los cuales la teoría se muestre verdadera, sino todo lo contrario. Nuestros experimentos tienen que intentar falsar la teoría, demostrarla como falsa. Qué raro esta especie de masoquismo. Efectivamente, Francis Bacon introduce la idea que unos pocos siglos después Popper llamará falsación de la ciencia. ¿Y por qué? ¿A qué se debe este procedimiento tan extraño? Fijaros, es un procedimiento capital de toda teoría científica que lo valga, que además ahorra tiempo. Imaginemos, pongamos otro ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una teoría como la siguiente: todos los cuervos son negros, ¿vale? Después de una vendimia hemos llegado a la teoría de que todos los cuervos son negros. Si nosotros diseñamos experimentos que solamente buscan validar esto, podremos estar millones de años y tener millones de casos que validen efectivamente que todos los cuervos que vemos son negros. Sin embargo, si nosotros vamos al revés y lo que buscamos es un solo caso, porque si solo encontramos un caso, la teoría es completamente falsa. Si buscamos casos que invaliden nuestra teoría, descubriremos que la teoría de que todos los cuervos son negros es falsa porque hay cuervos albinos, ¿no? Efectivamente, si solo buscamos confirmaciones, podemos encontrar millones de casos de confirmación. La ciencia tiene que buscar pruebas empíricas que invaliden sus teorías, porque las teorías son provisionales. Y una vez que hayamos encontrado un caso que nos invalida, volver a realizar todo el proceso que hemos visto antes, refinando y refinando y refinando una y otra vez. Fijaros qué interesantísimo este método científico de Bacon, qué exigente y qué diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora empezáis a entender por qué la ciencia moderna se llama ciencia baconiana. Dentro de los muchos y variados tipos de experimentos que Bacon describe y expone en su Novum Organum, hay uno especialmente importante para el desarrollo histórico de la ciencia que a muchos puede que os suene: los llamados experimentum crucis, que por primera vez en la historia fueron definidos por Francis Bacon. ¿Qué es esto de los experimentum crucis? Os lo voy a explicar enseguida.
Imaginaros que después de vendimiar bien, de varear bien este olivo, hemos llegado a un momento en el cual tenemos dos teorías completamente diferentes y opuestas para explicar el mismo fenómeno. Hemos analizado a fondo esas teorías, ambas teorías parecen estar perfectamente bien desarrolladas, así que no podemos seguir adelante, porque cada una describe la naturaleza de una forma distinta, con cálculos distintos, así que las dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, necesariamente una será verdadera y la otra falsa. Así que llega la hora de enfrentarlas, de cruzarlas. De aquí viene el nombre de experimentum crucis, mediante la creación y el diseño de un experimento en el cual ambas se entrecrucen, lleguen a una intersección, se desafíen la una a la otra y de esta intersección solo siga hacia adelante viva una sola teoría. Estos experimentum crucis han sido extremadamente importantes en la historia de la ciencia occidental, siendo uno de los más famosos e importantes el que enfrentó la física newtoniana, la mecánica newtoniana y la nueva física relativista de Albert Einstein. Para poder determinar cuál de las dos era verdadera y cuál era falsa, porque en Europa llegamos a un momento en el que contábamos con dos explicaciones de la naturaleza incompatibles. Para Newton, por ejemplo, el espacio es plano y se escribe con un conjunto de cálculos determinados, mientras que para Einstein el espacio es curvo y da lugar a teorías y explicaciones completamente diferentes. Así que fijaros, en los años 60 del siglo XX se creó en Estados Unidos un fondo económico que costó muchísimos millones de dólares precisamente para demostrar, para hacer un experimentum crucis capaz de decirnos cuál de las dos teorías era verdadera. Para ello se eligió un fenómeno natural. Ya os he dicho, Bacon dice, tenemos que determinar un fenómeno que queremos estudiar y después analizarlo. El fenómeno que se eligió fue el cálculo del perihelio de Mercurio, del planeta Mercurio. El perihelio es el punto en el cual un planeta en su órbita está más cerca del Sol. El afelio es el punto en el que está más lejos del Sol. Así que, ¿qué es lo que había que hacer? Ambas teorías, con sus cálculos, con su interpretación del espacio, del tiempo, empezaron a calcular exactamente en qué día y a qué hora del año se produciría el perihelio de Mercurio. Los newtonianos realizaron sus cálculos y los defensores de la física relativista de Einstein hicieron los suyos. Tras muchísimos, creo que fueron casi 11 años de observación y muchísimo dinero invertido en observatorios, se descubrió efectivamente que la teoría de la relatividad de Einstein calculaba con inmensa precisión la posición de Mercurio en su perihelio, mientras que la de Newton fallaba estrepitosamente. Se descubrió, por tanto, que una teoría era falsa. Si una sola premisa de la teoría es falsa, toda la teoría necesariamente será falsa. La física de Newton, como vamos a ver en nuestro curso, funciona muy bien en el mesocosmos, es decir, en esta magnitud en la que se mueven los seres humanos y caen las manzanas, pero no funciona muy bien a grandes escalas galácticas y espaciales. Los experimentum crucis, por tanto, son capitales y fijaros, tal y como os decía antes, no buscan validar las teorías, buscan aniquilar una en la cruz, en la intersección. Vamos a terminar esta parte del curso dedicada al método científico de Bacon leyendo dos brillantes fragmentos en los cuales Bacon insiste en la importancia de la experimentación empírica, que es un rasgo propio de la ciencia moderna, y en el nuevo método que vais a ver que describe metafóricamente de forma muy bella. Nos dice Bacon: la mejor demostración es con mucho la experiencia, siempre que vaya unida al experimento directo. Pero si se la transfiere a otras cosas que se juzgan semejantes, es una cosa falaz. Esto es muy importante. Nos dice que la mejor forma de demostrar una teoría es una experiencia, pero no podemos extrapolar lo que hemos observado en un caso determinado a la generalidad de los casos, ¿de acuerdo? Nos dice, si se transfiere a otras cosas que se juzgan semejantes, es una cosa falaz. El hecho de que hayamos comprobado por nosotros mismos que se da un fenómeno en unas determinadas circunstancias no nos permite generalizar. Recordáis, las fosforescencias marinas no producen calor. Así que una de las mayores lecciones de Bacon es no generalizar. Hay que ser
ser precisos, hay que ir exactamente a los datos y a veces no tendremos suficientes datos para concluir nada. No pasa nada, la ciencia es progresiva, hija del tiempo. Y a continuación nos dice Bacon en otro precioso fragmento. Los que han manejado las ciencias han sido hombres empíricos o dogmáticos. Fijaros, va a intentar definir el nuevo método científico y nos dice, hasta ahora o ha habido gente que ha creído solamente en la importancia de los sentidos, los empíricos, o ha habido gente dogmática que solamente ha realizado un análisis teórico sin tener en cuenta en absoluto la parte material y empírica de la realidad. Hasta ahora en la historia, los que han manejado las ciencias han sido hombres empíricos o dogmáticos. Los empíricos, a modo de hormigas, no hacen más que amontonar y usar, amontonar datos y usar, amontonar datos y usar. No reflexionan. En este punto, Bacon se refiere a los prácticos, por ejemplo, los artesanos, que debido a su larga experiencia con la materia que ellos suelen emplear para trabajar, descubren cuáles son los trucos, por ejemplo, para manejar la madera o la piedra, pero no se dedican a crear teorías acerca de cómo está estructurada la madera o la piedra. Así que los empíricos puros, a modo de hormigas, no hacen más que amontonar y usar. Los razonadores, a modo de arañas, hacen telas sacadas de sí mismos. Fijaros qué bonito. Los puros razonadores no se fijan en el mundo y hacen telas de araña muy bonitas en las que podemos quedar atrapados, pero que las sacan de sí mismos, de su propia subjetividad, no valen nada. Enredan bien, pero no valen nada. La abeja va a ser el símbolo del científico moderno. Lo vais a encontrar en muchas representaciones artísticas y en libros. Atentos, el nuevo científico es la abeja. La abeja, en cambio, tiene un procedimiento intermedio. Sacando su material de las flores del jardín y el campo, transformándolo y dirigiéndolo, sin embargo, con su propio poder. Ahí están las dos partes del método de Bacon. Primero, extraer los datos del jardín, de la naturaleza. Y en segundo lugar, transformando esos datos, dirigiéndolos, transformándolos en teorías con su propio poder. No muy desemejante a este es el verdadero trabajo de la filosofía. La ciencia, ya os dije que no lo distinguen, el cual no se apoya solo ni principalmente en el poder de la mente, ni en el material recogido en la historia natural y en los experimentos mecánicos. Lo guarda íntegro en la memoria, sino transformado y digerido en el intelecto. Así pues, mucho ha de esperarse de una alianza más estrecha y firme, no realizada todavía de estas dos facultades que llamamos experimental y racional. Esta es la esencia del nuevo método científico moderno, el de la abeja que aúna experiencia y razón para crear una nueva ciencia. Quisiera terminar con vosotros esta parte del curso dedicada al pensamiento de Bacon, que espero que os haya sorprendido, analizando unos cuantos textos más, en los cuales Bacon nos va a explicar cuál es la imagen del nuevo científico moderno frente al chamán, al sabio que hemos visto a lo largo de nuestro curso hasta ahora, cuál es el nuevo individuo moderno, cuáles son sus rasgos y finalmente cuál es su visión y su esperanza en la tarea de la ciencia en el futuro. Vamos a la imagen del científico. Vais a ver que, con toda modestia, ya os he dicho que nuestro Bacon es un hombre profundamente modesto, se va a poner a sí mismo como ejemplo del nuevo científico, del nuevo individuo. Fijaros cuáles son los rasgos, más allá de la soberbia de ponerse como ejemplo. Nos dice Bacon: poseo una mente lo bastante ágil para captar las semejanzas de las cosas, lo cual es muy importante, darnos cuenta de que hay diferentes plantas con formas, pero que todas ellas tienen algo en común, llamarlas vegetales. Es muy importante que la mente sea capaz de captar las semejanzas entre las cosas. Y lo bastante sólida y capaz de concentrarse como para observar las sutiles diferencias entre ellas. Efectivamente, el científico clasifica y después empieza a ver las distinciones entre los casos particulares, entre cada uno de los ejemplares de plantas. La mente tiene que ser ágil.
Así, posee una mente lo bastante ágil para captar las semejanzas de las cosas y lo bastante sólida y capaz de concentrarse como para observar las sutiles diferencias entre ellas, todo volcado hacia afuera, hacia el mundo material. Estoy dotado del deseo de indagar, la paciencia de dudar, la pasión de meditar, la prudencia en el afirmar, la prontitud en el cambiar de opinión y la diligencia en el ordenar. Estos son los rasgos del nuevo científico moderno. Atentos. Vamos a repasar. El deseo de indagar, ¿no? Deseo conocer la estructura de la realidad. Me mueve un impulso de curiosidad, típicamente filosófico y científico. Recordamos a los medievales que no tenían ningún deseo, de hecho consideraban que eso iba a ser peligroso para ellos. La paciencia de dudar, y esto es extremadamente importante. Los científicos no son personas que manejen verdades absolutas. Todo científico que veáis que diga yo ya lo sé todo, ya lo he descubierto todo, ese no es un científico baconiano. El rasgo fundamental del científico moderno, de la nueva ciencia, es tener paciencia para dudar, para investigar, para que los experimentos salgan mal, para lo que nosotros creíamos que iba bien, el siguiente experimento demuestra que toda la teoría que habíamos creado se ha hundido. Esta es la paciencia para dudar, este es el carácter del científico. La pasión de meditar, claro, hay que, digamos, esa parte introspectiva medieval que hemos visto no desaparece, hay que reflexionar mucho sobre los datos. Imaginemos, por ejemplo, a Darwin en el Beagle, cuando se fue a explorar las Islas Galápagos y empezó a ver muchísimos especímenes diferentes. Sabéis que él recogió muchísimos datos, pero tardó años y años en poder formular la teoría de la evolución. Lo que él hizo fue meditar, reflexionar años sobre cómo estaban unidos esos datos entre sí. La prudencia en el afirmar, claro. Bueno, más o menos yo creo que esta es la teoría explicativa, pero podría ser otra. Prudentes, no arrogantes, no dogmáticos. La prontitud en el cambiar de opinión, por supuesto. Uno de los rasgos más nobles de un científico es que cuando otro ha demostrado la falsedad de su posición, debe cambiar de opinión. La gente seca, cabezona, no es científica. Y la diligencia en el ordenar, clasificaciones. No estoy enamorado de las novedades, ni soy un admirador de las antigüedades en tanto que tales. Qué bonito. Y odio cualquier forma de impostura. Por estas razones, considero que mi naturaleza posee una cierta familiaridad y una cierta consonancia con la verdad. Por fin tenemos ya el nuevo método y al nuevo científico moderno. Vamos ahora al siguiente texto que yo os decía, que va a reflejar las esperanzas para Bacon en el futuro de la ciencia y que también es un texto capital para entender el desarrollo de esto que llamamos ciencia moderna y que ya empezamos a conocer con mayor detalle. Hay que ir, como siempre, despacio. En los cursos tenéis que tener paciencia, poco a poco. No saltéis, a veces alguno hace trampa y se pierde pues toda la evolución lógica del curso. Nos dice Bacon, ya al final del Novum Organum. Hasta aquí hemos demostrado cómo, rechazando o corrigiendo los errores del pasado, se quita al espíritu todo motivo de desesperación y se hace nacer en él la esperanza. Esta frase es extremadamente importante porque marca un cambio en la visión de la ciencia frente a la religión. Hasta ahora, ¿qué actividad humana era la que quitaba la desesperación del espíritu y ofrecía un término tan importante como esperanza? La noción de esperanza hasta este momento estaba literalmente vinculada a la religión, la esperanza en una vida futura, la esperanza en una vida mejor. Y Bacon arranca este término tan importante y se lo concede a la ciencia. Será la ciencia la actividad que aquiete los miedos del hombre y que le ofrezca esperanza verdadera. Si se han hecho tantos descubrimientos útiles por casualidad, cuando los hombres, lejos de buscarlos, pensaban en una cosa muy distinta, nadie puede dudar que necesariamente deben hacerse muchos más descubrimientos cuando los hombres los busquen intencionadamente, con orden y con método,
no corriendo y revoloteando, lo que habíamos visto de la magia, de la superstición y de la ciencia anterior. A veces podemos llegar a conclusiones verdaderas, pero sin método. La ciencia es método, orden. Así pues, deben esperarse invenciones más numerosas, mejores y más frecuentes de la razón, de los esfuerzos del arte y de espíritus bien dirigidos que los persigan, que de la casualidad, del instinto de los animales y de fuentes semejantes de las que hasta hoy han nacido todos los descubrimientos, ¿no? Esta gente que actúa por instinto. He aquí otro motivo de esperanza. Calcúlense infinitos gastos de inteligencia, de tiempo y de dinero que hacen los hombres para asuntos y estudios de una utilidad y de un valor inferior. Y se sorprenderá que si se aplicase una sola parte de dicho esfuerzo intelectual, de dicho tiempo y de dicho dinero a una obra tan sólida y sensata, no habría dificultad que no se venciese. ¡Qué bonito! Inversión en ciencia. Está diciendo que si dedicáramos solo un pequeño porcentaje del dinero que todos dedicamos a todo tipo de tonterías y estupideces, al desarrollo de la ciencia, solo una parte de nuestro esfuerzo intelectual, de nuestro tiempo y de nuestro dinero, no habría dificultad que la ciencia no pudiera vencer. Este es el optimismo de la ciencia moderna, que no ve límites. Finalmente, creemos también que nuestro propio ejemplo puede constituir para los hombres una causa de legítima esperanza. Se va a poner otra vez a sí mismo como ejemplo. Y no lo decimos para alabarnos, sino porque es útil decirlo. Vamos a ver qué ejemplo nos va a dar a nosotros Bacon. ¿Qué nos quiere decir? Que aquellos a quienes falta la confianza vuelvan los ojos a mí, que más que ningún hombre de mi época estoy engolfado en los negocios, ¿no? Muchas veces decimos, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Él estaba engolfado y mucho en los negocios. Que no tengo salud muy buena, lo cual me hace perder mucho tiempo. Otra excusa, no es que yo estudiar, leer, lo podemos hacer todos. Que por otra parte, habiendo entrado el primero en esta nueva carrera, no voy siguiendo las huellas de nadie. Era consciente que el Novum Organum y toda su propuesta era realmente nueva. Por eso Bacon es tan capital. Y carezco en absoluto de compañero en mi empresa y que, sin embargo, habiendo abordado resueltamente el verdadero método y sometido mi espíritu, he prestado, según creo, ciertos servicios efectivos a la humanidad. Y que juzguen cuánto puede esperarse de los hombres desocupados, de la asociación de los trabajos, de la sucesión del tiempo, considerando los frutos que nosotros mismos hemos producido. Está diciendo, si yo que estoy ocupado, que estoy engolfado, que no tengo buena salud, he creado esto, imaginaros una sociedad en la que haya hombres desocupados, en los que haya personas dedicadas exclusivamente a la ciencia, investigadores. ¿Dónde están nuestros investigadores? En fin. Sobre todo, en una senda que no solo es accesible a las inteligencias aisladas, como el método racional, sino en la que los trabajos y la labor de los hombres, principalmente en lo que concierne a la recolección de las experiencias, pueden perfectamente ser divididos y reunidos luego. Es decir, que la tarea de la ciencia es una tarea comunitaria. Imaginemos un mundo en el que todos trabajemos para aumentar los datos de las observaciones. Los hombres reconocerán finalmente sus fuerzas cuando no recomiencen todos la misma obra, sino cuando se repartan entre sí la tarea común. Efectivamente, no se trata de que cada científico iluminado empiece desde cero, sino que todos colaboremos. Lo que os decía, la ciencia es una tarea colaborativa, social, en la que todos estamos llamados a participar. Y las excusas no nos llevan más que a retrasar la solución de todos los males. En fin, aun cuando de este nuevo continente no soplara más que un débil y casi imperceptible viento de esperanza, afirmamos, sin embargo, que es preciso a toda costa intentar la prueba, a menos que nos reconozcamos a nosotros mismos como cobardes y miserables de corazón. Aunque el futuro pinte difícil
y de este nuevo continente de la ciencia solo llegue a nosotros un débil y casi imperceptible viento de esperanza, debemos intentarlo, porque no intentarlo es de cobardes y miserables de corazón.